Las llamas coronaban los templos que fueron eternos. El hierro enemigo resonaba contra las piedras sagradas. Yo, hijo de Roma, guardián de muros ya vencidos, sentí que mi lanza era un eco de glorias perdidas. Los bárbaros avanzan con pasos de trueno y furia. Sus estandartes oscuros desgarran la luz del alba. El Senado callaba, sus voces eran cenizas, y el pueblo huía como sombras sin destino. Vi caer las águilas, símbolos de nuestro imperio. El oro se volvió polvo, las virtudes se quebraron. En mi pecho ardía la memoria de victorias, pero mis ojos lloraban un futuro sin nombre. Todo esto inicia en el 475 de la Era Común, preguntándonos, ¿cómo se derrumba un imperio que dominó el mundo durante 1000 años? Lo que estaba por suceder en los meses siguientes no sería simplemente la caída de un emperador, sino el ocaso definitivo de una era que había moldeado la civilización occidental. Desde el siglo V, Roma había entrado en una espiral de decadencia que parecía irreversible. La división entre Oriente y Occidente había debilitado la unidad del imperio. Mientras Constantinopla prosperaba y resistía, la parte occidental se desmoronaba bajo el peso de invasiones y saqueos. En el 410, los visigodos de Alarico irrumpieron en la ciudad eterna, y en el 455 los vándalos repitieron la humillación, dejando cicatrices imborrables en la memoria colectiva. A ello se sumaba la corrupción política, que erosionaba las bases de la sociedad romana. Senadores y generales se disputaban el poder con intrigas y sobornos, mientras la administración se volvía cada vez más ineficaz. En medio de este colapso institucional, algunos extranjeros comenzaron a ocupar títulos y cargos públicos, reflejo de un imperio que ya no podía sostener la pureza de sus antiguas tradiciones y que dependía de quienes antes había llamado bárbaros. Emperadores iban y venían en reinados efímeros, la mayoría no pasaba ni su primer año de reinado. La grandeza imperial se había convertido en una sombra, y en ese escenario de ruinas y desesperanza se preparaba el desenlace que marcaría el fin del Imperio Romano de Occidente. Con este desolador panorama empezamos el año 475. En ese momento, Occidente era gobernado por Julio Nepote, quien había sido proclamado con el respaldo del emperador oriental León I Magno, dignidad otorgada por haber depuesto al anterior emperador Gliserio en el 474. Esta dignidad también seguiría siendo reconocida por su sucesor León II y luego por Zenón. Aunque reconocido oficialmente por Constantinopla, su figura se veía constantemente amenazada por las ambiciones de generales y senadores romanos y germanos romanizados que ya no obedecían ni tenían la lealtad de antaño. El ejército romano se sostenía gracias a los foederati, contingentes de guerreros bárbaros que servían a cambio de tierras y privilegios. Estos mercenarios, esenciales para la defensa, eran también una fuente de tensión, pues su lealtad estaba condicionada por recompensas más que por fidelidad a Roma. Mientras tanto, el imperio occidental se había reducido prácticamente a Italia. Hispania estaba bajo los visigodos, el norte de África en manos de los vándalos, y la Galia fragmentada entre burgundios y otros pueblos germánicos. Roma ya no era el centro de un vasto dominio, sino una isla de poder rodeada por reinos bárbaros que habían nacido de sus propias ruinas. Ese mismo año, el emperador Nepote le otorgaría el título de patricio y de magister militum al prestigio general panoniano de origen germano, Orestes, quien era destacado entre las filas de los foederati. En ese momento, el emperador estaba negociando con los visigodos la cesión del territorio de Auvernia a cambio de que se retiraran de la provincia de la Galia Transalpina. Luego del nombramiento de Orestes como el más alto jefe militar, este marcharía con sus foederati rumbo a la Galia para aplastar una rebelión de los visigodos logrando derrotarlos. Durante esta acción militar fue que Orestes, motivado por sus soldados y tal vez inspirado en las acciones de Flavio Ricimero, decidiría traicionar al emperador y marchar con sus tropas hacia Rávena, entonces capital de facto del Imperio de Occidente. El día 28 de agosto, Orestes capturó Rávena. Debido a que Nepote era recelado por gran parte de la nobleza y el ejército, sería depuesto. El Imperio de Oriente no intervendría ya que en ese momento el trono era disputado entre Zenón y Basilisco, lo que impidió organizar una respuesta. Nepote huiría a Dalmacia, donde seguiría ejerciendo su poder de facto allí. 2 meses después, el 31 de octubre del 475, Orestes proclamaría a su hijo, Rómulo Augusto, de apenas 14 años, como nuevo emperador.
Debido a la corta edad del nuevo emperador, Orestes asumiría de facto la regencia como gobernante absoluto. Orestes pasaría entonces a gobernar sobre el resto del imperio de Occidente. La nueva dignidad imperial del pequeño Rómulo no sería reconocida en Oriente ni por Zenón, ni por Basilisco, quienes siguieron legitimando a Nepote, quien desde su reinado en el exilio en Dalmacia, que seguiría reclamando el título hasta su muerte en 480. Durante los 10 meses de reinado de Rómulo, este sería poco más que una figura decorativa de su padre, quien era el que en la práctica manejaba el imperio. Durante estos meses, los Foederati empezaron a exigirle a Orestes más tierras en Italia, sin embargo, este se negaría a cedérselas, además se sumaría la imposibilidad de manejar la crisis interna del imperio, por lo que aumentaron las tensiones entre los mercenarios y Orestes. Finalmente, estalló una revuelta encabezada por el líder germánico Odoacro, quien se enfrentó a las tropas de Orestes en Pavía el 28 de agosto del 476, derrotándolo, capturándolo y mandándolo a ejecutar. El 4 de septiembre, Odoacro capturaría Rávena, que era protegida por el contingente del general Paulo, tío del emperador, quien sería mandado a ejecutar. Rómulo sería capturado y depuesto, tras lo cual Odoacro asumiría el control de Italia como rey. Se cuenta que Odoacro obligó a Rómulo a entregar sus insignias imperiales, las cuales serían enviadas a Constantinopla junto con una carta de renuncia escrita por el pequeño Augusto, lo que sentenció el fin del imperio. Odoacro hizo esto en señal de sumisión y lealtad al emperador Zenón, que había recuperado el poder. Zenón no tuvo más opción que aceptar los hechos y legitimó a Odoacro en calidad de virrey de Italia en nombre de Oriente, en un intento de imperio romano reunificado. Sin embargo, Zenón exigió a Odoacro que siguiera reconociendo a Nepote como emperador en Italia, y aunque cumplió parcialmente, acuñando y poniendo a circular monedas con la cara de Nepote, el emperador occidental nunca recuperaría su poder, muriendo en el exilio en el 480. Odoacro le perdonaría la vida a Rómulo y decidiría exiliarlo en Nápoles. Con esto, se daría fin a más de 1000 años de existencia de la civilización romana. La caída del Imperio Romano de Occidente se convertiría en uno de los momentos más importantes y decisivos de la civilización occidental, marcando el paso de la antigüedad tardía al medioevo, trayendo consigo una serie de cambios políticos, económicos y sociales sin precedentes para la cuna de Occidente. Si te gustó el video no olvides suscribirte y darle like, me apoyarías bastante. Esto fue Dux Divalúa, donde analizamos a profundidad detalles históricos, y conmigo será, hasta la próxima.